presentamos al doctor Manuel Ramos Curi. Él es médico por la UNAM y doctor en investigación biomédica y genética molecular, fundador y director del Centro de Investigación en Bioética y Genética, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud, CICSA, Universidades Anáhuac, México, fundador de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, México, director de la División de Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador de diferentes libros, autor de más de 30 artículos de investigación, de 10 capítulos de libro, con postdoctorado en Biología Molecular Cardíaca del Hospital Mount Sinai de Nueva York, USA. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Sí, prefiero estar aquí. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es para mí un gusto y un agradecimiento tanto a los organizadores como al doctor Agustín Herrera, que me invitó a participar el día de hoy, queremos presentar un libro, que es el libro del embrión humano. El título es precisamente se llama El embrión humano, y dice: una defensa desde la antropología, la bioética, la biología del desarrollo y los derechos humanos. Entonces, estamos viviendo en una época en que la discriminación del ser humano por nacer, que a veces le llamamos embrión, a veces le llamamos nasciturus, es un problema muy fuerte, poco identificado, ¿no? Y mucho más grave de lo que parece. Si analizamos el tema del embrión humano y su discriminación con el que se está tratando actualmente, nos encontramos con que es la raíz de muchos otros problemas. En especial toda esta cultura de la muerte que se ha ido gestando en torno al embrión, no solo en torno al embrión, en torno a varios aspectos, es toda una cultura que está trayendo grandes problemas a nivel mundial. Es cosa de pensar un poco en los países como Europa, continentes como Europa o como Norteamérica, donde la misma población empieza a desaparecer. Ya la tendencia de la población nativa va disminuyendo. En buena medida es por esta mentalidad contra el embrión, por no comprenderlo, por no apoyarlo. Y lo peor de todo es que se va creando la cultura. Sé que a ustedes no necesitaría convencerlos, pero se va creando toda esa cultura en contra del embrión humano, donde la gente puede decir: no, el embrión no es persona, o el embrión ni siquiera es un ser humano. O se va diciendo: bueno, pues puede ser humano o no, pero es algo de opinión, es algo meramente opinable, porque es un tema ético, y cada quien, en cuestiones de ética, cada quien puede pensar lo que quiera. Y uno dice: no, a ver, el embrión humano es un ser humano, y ese ser humano tiene derechos para protegerse. El Estado debe proteger al embrión, y debe de protegerlo en primer lugar para proteger a las mismas mujeres. Si protegemos al embrión, se va a proteger también al ser humano. Pero justamente este libro lo que hace es analizar todo el tema del embrión y todos los dilemas que están en torno a él. ¿Sí? El título, como podrán ver, pues aquí lo pueden ver. Vamos a ver ahí está. El título es El embrión humano, y es una defensa desde la antropología, la bioética, la biología del desarrollo y los derechos humanos. Lo analizamos desde 4 perspectivas concretas al embrión humano. Y somos 3 los principales autores: un servidor, Manuel Ramos, Agustín Herrera, que está aquí también presente, y Manuel Santos, de la Universidad Finisterre de Chile. Para pasarlo, esta es la fotografía del embrión, para que lo puedan ver de cerca, ¿sí? Y aquí están los 3 autores. Participamos diversas instituciones,
el Centro de Investigación en Bioética y Genética. Está avalado por la UNESCO, el libro, también gracias a las gestiones del doctor Agustín. Y vamos a ver cómo es que tenemos varios capítulos, que se me hace que esto no se va a alcanzar a leer desde allá atrás, ¿verdad? Bueno, pero les voy platicando algunos de los principales autores de estos capítulos, pero se los voy a ir mencionando y les voy diciendo por qué es importante. Podemos decir que cada capítulo tiene una gran cantidad de argumentos a favor del embrión humano. En la primera sección vamos a encontrar principalmente la ontología del embrión humano. Y aquí van a escribir varios autores. Uno de ellos es el doctor Joseph Seifert. Joseph Seifert es uno de los principales asesores en el Vaticano. Concretamente, Joseph Seifert fue asesor durante la época de Juan Pablo II y después también con Benedicto XVI, fue otro de los asesores. Está el doctor Jordanis Enríquez, que es de Perú, él trabaja en Perú, en la Universidad de la Sabana. Está el doctor Francisco Güell, de la Universidad de Navarra, ¿no? Ellos van estudiando, por ejemplo, el doctor Güell estudia la suficiencia constitucional del embrión humano. ¿Por qué el embrión humano ya es por sí mismo autosuficiente? ¿Por qué lo debemos considerar ya un ser humano? El doctor Enrique Bruguete y Justo Aznar, que es de la Universidad de Valencia, Católica de Valencia, luego un servidor, hago una descripción del ser humano desde la concepción hasta la implantación. Luego el doctor Patricio Ventura y Manuel Santos, de la Católica de Chile. Y vamos dando elementos biológicos. La segunda sección vemos los elementos biológicos que tenemos a favor del ser humano, de que el embrión ya es un ser humano. Especialmente interesante este capítulo, es una traducción de un artículo de la doctora Maureen Condic. El capítulo se llama Embrión, ¿cuándo comienza la vida humana? Y ahí se responde una de estas preguntas centrales: ¿por qué el embrión ya es un ser humano? A ver, si yo estoy construyendo un automóvil, yo puedo tener un chasis, una carrocería, unas llantas, un motor. Hasta que no reúno todo y lo pongo en marcha, puedo decir que tengo un automóvil. ¿Por qué entonces voy a decir que el embrión humano ya es un ser humano desde que apenas se está formando? ¿Cuáles son esas características que tiene el embrión humano para decir ya es un ser humano? Y viene entonces aquí un argumento central, ¿no? Uno de los tantos argumentos que se manejan en el libro. En el libro se manejan muchos argumentos muy interesantes. ¿Por qué el embrión humano, a pesar de que tiene apenas un tamaño diminuto, podemos decir que ya es un ser humano? Y hay muchos argumentos a favor, pero les voy a dar ahorita 2 o 3 argumentos centrales. El argumento más importante de todos es porque el embrión se está autocreando. ¿Quién crea el cuerpo del embrión? ¿La madre? Aquí le pregunto a los estudiantes de medicina que veo. No, el embrión se autoproduce, se autocrea, un sistema de autopoiesis. Entonces, ese embrión, ¿por qué es ya un ser humano? Porque él mismo se está creando su cuerpo. Es por eso por lo que podemos decir que ya es un ser humano. Y ese trabajo, por ejemplo, es el de la doctora Condic, que es muy interesante. Luego hablamos aquí de la clonación humana por transferencia nuclear. Los efectos, tenemos 2 capítulos sobre los efectos nocivos de la fertilización in vitro sobre la mujer. Un capítulo es efectos de la fertilización sobre la mujer y el embrión. Y el otro capítulo es otros grandes problemas de la reproducción humana asistida. El problema de la fertilización in vitro es tan grande que tuvimos que dividirlo en 2 capítulos, ¿no? Uno más hacia el daño hacia la mujer y el otro en general. Y los 2 capítulos son muy interesantes. A veces cuando uno habla de fertilización in vitro, y sabemos que las compañías que se dedican a la fertilización in vitro, a veces vamos a decir con buena intención entre comillas, a veces con no tan buena intención, pero lo que buscan van más por la cuestión económica. El interés económico es muy importante para ellos. Déjenme pasar a la siguiente transparencia para que les siga describiendo los
los capítulos del libro. Viene entonces aquí la tercera sección del libro. Esta tercera sección del libro es una sección ética. La ética está en el centro del embrión humano. El embrión humano es muy importante que se le considere como un ser humano y que lo protejamos más que desde la ley, desde cada persona. Hay que convencer al hombre moderno de que el embrión es un ser humano y por eso hay que protegerlo. Y por eso toda esta sección. Y aquí el primer capítulo de esta sección lo lleva la doctora Adrienne Ash. Fue el primer capítulo que me dieron. La doctora Ash fue una norteamericana. Ella era invidente. Y entonces ella había sufrido mucho todos los problemas de la discapacidad, de la discriminación por la discapacidad. Y ella decía un argumento muy importante. Ella decía, ¿cuál es el principal problema de los discapacitados? Decía, el problema de los discapacitados no es su discapacidad. Su problema es la discriminación que sufren los pacientes con discapacidad. Y ella entonces toda la vida estuvo trabajando a favor de los embriones con discapacidad y que eran eliminados. Ella estaba en contra del diagnóstico prenatal y la eliminación directa del embrión. Y ella fue la primera que nos dio su capítulo. Nos lo dio en el año 2013 y ese mismo año falleció. Y ella entonces tiene esta defensa de los discapacitados antes del nacimiento. Tiene varios libros escritos al respecto. Aquí sacamos uno de sus libros. Bien. Escribe también la doctora Marta Tarasco, también escribe el doctor Carlos Mazzini de Argentina, otro artículo del doctor Joseph Seifer, un artículo de la protección del embrión del doctor Agustín Herrera, otro capítulo sobre derechos humanos, problemas con los derechos humanos como instrumentos de dominación de Max Silva. De este capítulo de Agustín Herrera, ahorita les va a hablar mucho más de él, pero es muy interesante porque a veces la gente piensa que el embrión humano no tiene defensa desde el punto de vista legal y todo lo contrario, el doctor ha hecho una gran compilación de leyes nacionales e internacionales que protegen al embrión. Bueno, adelantándome un poquito. La doctora Ángela Parisi, el doctor Alberto García, que habla también sobre clonación a la luz de los derechos humanos y una clonación de un servidor. El libro se estará ofreciendo aquí afuera. Nos dará mucho gusto que lo compren. Imagínense ustedes un libro de 600 páginas, de 20 capítulos. Somos autores, cerca de 20 coautores, de 8 países diferentes. Creo que va a ser muy interesante que lo consigan, que lo lean, que lo difundan. La próxima semana ya estará empezando a salir a las librerías. Entonces, pues ojalá que lo recomienden y lo consigan todos. Muchas gracias.